Este segundo programa se llama Bibliotecas Públicas y Sociedad del Aprendizaje. Entonces, bueno, pues para estas bibliotecas de la Diputación de Barcelona, en cierta manera, han significado un revulsivo que les ha llevado a replantear servicios, espacios, contenidos web, capacitación del personal. En estos momentos, toda biblioteca pública de esta red que se abra, pues necesita contar con un espacio de formación en todas aquellas bibliotecas de municipios de más de 5.000 habitantes, en bibliotecas de municipios hasta 30.000 habitantes necesitan contar con un espacio mínimo de 35 metros cuadrados, mínimo 10 ordenadores, más de 30.000 habitantes, mínimo de 60 metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Colecciones, una nueva área de trabajo orientada a definir cuáles van a ser los fondos documentales para este ámbito de la formación, en concreto del autoaprendizaje. Es decir, ellos comienzan un poco a hacer este camino. Y bueno, como se me termina el tiempo, pues lo único que quiero hacer es, no sé, a aquellas personas que este tema o esta propuesta les interesa y tal, pues animarlas, alentarlas y, como ya sé, con ánimos alientos no se hace gran cosa, también quiero enseñarles, para aquel que lea francés y tal, un libro que trata este tema de bibliotecas y autoformación de una manera bastante profunda y que parte de unos coloquios que hubo, creo que fue en el año 2005, en la Biblioteca Pública de Información de París, que es una de las bibliotecas bueno, que más ha apostado por este tema de la autoformación. En el caso francés hay distintas estructuras así bastante interesantes que en periodos trimestrales o lo que sea van haciendo, dijéramos, muestras de los materiales que han podido ir encontrando por ahí que sirven para la autoformación. Entonces, bueno, si alguien está interesado en estos temas, pues yo creo que en el ámbito francés tiene algo así para irse orientando y para ir conectando con asociaciones y bibliotecas que ya tienen experiencias pues de bastante tiempo, ¿no? Solamente ya está la experiencia de autoformación en la biblioteca pública, en la PPI del Centro Pompidou, o en la Ciudad de las Ciencias y de la Industria en su propia mediateca. Estos igual llevan ya 25 años. También es verdad de que también existen en municipios de 30.000 habitantes, de municipios de 60.000, que sea en Bretaña, que sea en Grenoble, que sea en tal sitio. Es decir, se va abriendo o se va desarrollando experiencias en este terreno. Y bueno, simplemente decir, también hay hándicaps, ¿no? Es decir, dificultades. La primera ya la comentaba al principio, de cómo, bueno, pues todos, querámoslo o no, pues hemos sido moldeados en unos métodos educativos muy tradicionales, muy tradicionalistas, y todo lo que sea igual una formación sin diplomas, sin exámenes, sin un maestro al que hay que recitarle la lección que él nos recitó en su momento y tal y cual, pues lo consideramos como una especie de subformación, la desdeñamos, etcétera, etcétera, pero eso es carencias nuestras de que desgraciadamente pues hemos sido moldeados así. Y nada, muchas gracias. Colmado nuestras expectativas, claramente, en primer lugar. En segundo, me has ayudado a clavar el tiempo otra vez. Y además, pues los datos están ahí, hay que saber asociarlos y hay que saber interpretarlos. Lo que Ramón nos propone con toda esta asociación de datos que ha hecho es, primero, sugerente y después también un poco provocador. Y también en ese sentido te quiero dar las gracias, porque creo
que es bueno que haya un discurso que provoque y que nos anime a hacer otras cosas, desde las bibliotecas y desde la vida en general. Ahora voy a ver si nos sorprende el auditorio, porque antes comentábamos Ramón y yo, qué fría está la gente, no pregunta. Bueno, pues qué fría tímida. Bueno, él dijo tímida, yo dije fría. Y alguien por aquí decía frígida, yo no me atrevía a traer el sector frígido del que hablábamos antes. Bueno, hay que sorprender a Ramón, ya que no lo hizo él con nosotros, pues ya sabíamos que lo iba a hacer también, y hay que hacer preguntas. Venga, va. A ver quién es el primero. Si no, voy a romper yo. Mira qué bien. Venga. Bueno, antes me he presentado, soy Cote Guevara de la Biblioteca Municipal de Hondarribia. En primer lugar, darle las gracias a Ramón por saberse digerido esos informes y estadísticas, que sí, es muy farragoso de leer, y la verdad es que luego nos los traduces aquí de una manera muy interesante y además hacer unas propuestas que a mí no dejan de sorprenderme. No dejan de sorprenderme porque, en primer lugar, la tradición bibliotecaria de este país es muy reciente. Yo creo que la mayoría de las bibliotecas apenas tienen 25 años. Partíamos de un inicio en que el imaginario popular, la biblioteca era un lugar al que se iba a estudiar, se iba a hacer los deberes, incluso yo creo que los propios enseñantes, ¿no?, eran los que mandaban a los alumnos a la biblioteca a hacer los deberes, y la gente veía como un lugar en el que iban también los eruditos a estudiar o a mirar una serie de legajos que suponía que había, no había, pero bueno. Entonces, ha sido muy difícil la labor de los bibliotecarios sin acercar a la población a la biblioteca. Entonces yo creo que hemos hecho una campaña muy importante a la hora de echar, entre comillas, a los estudiantes de la biblioteca, estudiantes universitarios, sobre todo que venían en horas, en épocas de exámenes, a copar todos los sitios de la biblioteca. Y entonces, bueno, yo es una buena prueba la de acercar al ama de casa, al jubilado, al niño, hacer la biblioteca algo divertido, como decía, divertido, de ocio, de fomento a la lectura, y ese aspecto igual de formación, pues igual hemos tenido marginado, o hemos querido quitarle ese aspecto de apéndice de la escuela que era la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la autoformación, bueno, pues yo creo que consultamos los fondos de las bibliotecas y sí, bueno, nosotros tenemos fondos marginales en los cuales pues hay un sistema de aprendizaje de idiomas o bueno, nosotros tenemos manuales para preparar oposiciones, pero la verdad es que nunca, yo por lo menos en mi caso, nunca me había apartado de este asunto. Entonces, bueno, ese aspecto me parece que es muy novedoso todo lo que estás planteando. Y luego lo de siempre, aquí viene cada uno y bueno, en su caso también, nos vende su moto. Uno viene y dice que las bibliotecas tienen que ser divertidas, otros que hay que ayudar a la escuela, otros que hay que fomentar la lectura, otros que hay que ayudar a la gente marginal, etc. Claro, tenemos una labor ímproba, o sea, todo toca la biblioteca, y sobre todo la biblioteca municipal, generalmente. Porque luego la biblioteca universitaria, la biblioteca especializada y tal, no sé exactamente qué colaborar. Entonces, al final, claro, los recursos de la biblioteca son muy limitados hoy en día. Entonces, ¿sabes cómo coger el toro por los cuernos? ¿Sabes cómo empezar a enfrentarnos a estas propuestas estrategias? No, perdón si me estoy diciendo mucho, pero... No, y además te agradezco un montón que te extiendas y que nos acompañes. Sí, bueno, yo tampoco tengo ninguna respuesta y comparto así gran cosa de lo que dices, ¿no? Es decir, veo que hay un núcleo problemático en lo que comenzabas diciendo de cómo bibliotecas que prácticamente eran lugares para hacer las tareas escolares, etcétera, bueno, pues cómo se ha intentado ampliar a otros usos y que no disuadiera a otros ciudadanos o ciudadanas y tal y cual acudir a la biblioteca pensando que no, que eso es para los chavales que van a ir a hacer las tareas. Sí, entonces ya te digo que ese es uno de los elementos del núcleo, podríamos decir así, problemático. También es problemático lo que comentaba, ¿no?, de que entre nosotros está muy fuerte de que educación es escolar. Es decir, tenemos eso aquí clavado así muy profundo, ¿no? Entonces, tal como tú decías, es decir, que venga el ama de casa, que venga el jubilado, que venga el otro, que venga el tornero, que venga en fin, otra persona con otro perfil, etc. Pero
todos estos distintos perfiles o de usuarios y tal y cual, yo creo que si se les alienta o si se les da una oferta y tal y cual, ellos también tienen unas necesidades de autoformación, pues porque la vida, querámoslo o no, no sé, pues es continuo reto, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí, yo estoy convencido de que en algún momento somos autodidactas. Es decir, vivimos unos periodos vitales en los que se van encabalgando pues lo que es el aprendizaje o la enseñanza grupal dentro de una institución. Hay otros periodos de la vida de cada uno por la razón X que sea, que tiene que hacer un proyecto más personal o más autodirigido o lo que sea, o si no lo hace, igual es porque no encuentra el ámbito de donde existe esa oferta. Pero yo creo eso, ¿no? Es decir, bueno, así analizando un poco la figura del autodidacta, tenemos también una visión romántica del autodidacta, que el que está casi solo, ahí en una guardilla, en un rincón, estudiando él solo, pero ya te digo, más bien yo creo que interpelados, ¿no?, por un mundo laboral cada vez más competitivo, duro, áspero. Joder, todos tenemos que acoplarnos a nuevas herramientas, sean, por decirte algo, de contabilidad o herramientas de tratamiento informático tal, o no sé, cada uno en su ámbito tiene que estar jodido, estar ahí seguida y ¿sabes?, estando ahí un poco en nivel, porque si no, bueno, pues ya sabemos cómo, no sé, cómo está ahí la calle y lo dura que está, ¿no? Entonces, sí, es decir, viene el ama de casa, viene el jubilado, viene el otro, pero igual, además de necesidades, por decirlo así, recreativas o de culturales o de ocio y tal, igual también tiene ese tipo de necesidades. Y luego también lo que tú señalas, Jote, joder, un poco al igual que a la escuela, a la biblioteca pública le cae todo tipo de programa, todo tiene, es decir, un multihojas, capa tras capa, función tras función, etcétera. Sí, realmente es un mareo. Pero yo creo que eso igual lo podríamos ver un poco, es decir, abriendo, pues no sé, dentro de una red de bibliotecas, es decir, experimentando en algunas de ellas, y si luego esas experiencias y tal y cual llevan a algo y se pueden ir generalizando a otras pocas más y otras pocas más, yo lo veo así. Es decir, creo que sería impensable que todas las bibliotecas públicas tuvieran un carácter educacional ahí fuerte. No, es decir, cada una tiene su personalidad, cada uno tiene su acercamiento a la ciudadanía, la gente, las plantillas, etcétera, pues van determinando un poco la línea de acción de esas bibliotecas, ¿no? Yo así lo veo, pero lo que sí creo es de que, bueno, o me gustaría, o creo y tal, o que sería interesante el abrir una, por decirlo así, una línea experimental de bibliotecas públicas municipales que trabajen este tema, y si dentro de 5 años eso se puede ir ampliando, porque hay una serie de resultados, porque se nota, es decir, de que hay unos ciudadanos que están interesados y que no se había detectado, dijéramos, esas necesidades, pero con ese tipo de ofertas van surgiendo, pues así lo veo, ¿no? Es decir, poco a poco, experimentando y con un servicio central que apoye. Sabemos que las plantillas, bueno, no sé, vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Las plantillas siempre son cortas, ¿no? Y parece que en las bibliotecas públicas pues casi siempre son cortas y tampoco te puedes meter en muchas embarcadas, ¿no? Pero si desde los servicios centrales podemos crear ahí algo, pues sería, yo creo que óptimo. Gracias. Tenemos otra palabra.